Hermanos, reciban todos un cordial saludo, deseando en el Señor que cada uno se encuentre muy bien. Hoy nos corresponde abordar los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Este es un breve resumen de esos capítulos porque en realidad hay tanto que hablar de ellos y está basada también esta lección en lo que es la revista que estamos utilizando, que fue lo que se les envió anteriormente. Los temas de estos capítulos tratan sobre las 7 copas, que son los últimos juicios de Dios. Igualmente, esta temática lo que contiene es sobre la ira de Dios. Antes de entrar al resumen, hagamos una breve oración y les pido que me acompañen. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has cuidado. Hemos visto tu amor en diferentes detalles y hemos visto el milagro tuyo en cada despertar. Rogamos, Señor, que tú nos conduzcas en esta lección. Con toda humildad te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a entender lo que tú quieres que entendamos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir haciendo algunos comentarios y posteriormente vamos a ir versículo por versículo, igualmente acompañándolo de comentarios y de algunas ilustraciones. Bueno, vamos a hablar primeramente sobre el futuro y sobre las preocupaciones que acompañan el futuro. Recordemos antes que el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, nos dijo que por nada estemos afanosos o preocupados, que antes bien presentemos nuestras peticiones con acción de gracias. Bueno, sin embargo, hay preocupaciones respecto al futuro. Por ejemplo, en el ambiente científico se habla mucho y se promueven muchas campañas para detener un poco lo que es el calentamiento global, y ya estamos viendo efectos y consecuencias por lo que es el calentamiento global en los glaciares, el derretimiento de hielo y lo que eso aumenta en el nivel del mar. Todo eso provoca inundaciones y otra serie de alteraciones a nivel ambiental. A nivel social tenemos lo que es la pobreza, el aumento terrible de la pobreza, el desempleo, y junto con ello, como una consecuencia quizás ligada, se da la delincuencia. Y eso ha ido creciendo mucho. Ya escuchamos con más frecuencia personas que dicen ya tal lugar no es como antes. También las enfermedades, como es lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia, una cosa inesperada y sorprendente especialmente para lo que son los científicos, los médicos que no estaban preparados. Pero nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que para Él quizás, como hemos dicho antes, esto es como un breve trecho desde la panorámica de Él. Y desde el punto de vista quizás político, de gobiernos, también está la zozobra y la inestabilidad política, social, de dinero, etcétera, y ahí es donde nacen las guerras, el desacuerdo entre naciones, el terrorismo, y son preocupaciones que son latentes y que se dan quizás mucho más en otros ambientes, por ejemplo en el Medio Oriente, tanto terrorismo y tanta guerra, donde ni siquiera se puede mencionar a Dios. Pero más aterrador que todo eso, que muchas cosas que pueden estarse dando y que ni siquiera nos damos cuenta, es la ira de Dios. La Biblia la califica como real, algo que viene y algo que es justo, que es merecido ante el pecado de la humanidad. Ahora vamos a acompañar un poco lo de la ira de Dios con algunos versículos tipo proféticos que estuvieron anticipando todo esto. Primero el Nuevo Testamento. Veamos aquí un poco sobre la ira de Dios y maneras en cómo se le llama la ira de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nótese que aquí la ira de Dios hace referencia al futuro. Tal vez nosotros hemos leído muchas veces este versículo sin entender este pedacito de la ira de Dios. Se refiere al futuro, a lo que vamos a estudiar hoy, a la ira que se va a derramar a través de estas copas, los últimos juicios, las últimas plagas.
Vamos a ver otros versículos. Ya en el Antiguo Testamento tenemos Joel 1:15. Dice así: Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, también se le llama así, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es increíble, ¿verdad? Parece que suena increíble y mucha gente dice, ¿cómo un Dios tan bueno, tan lleno de amor? Imposible, Él no es de esto, de destruir. Entonces hay muchas personas que omiten estas verdades reveladas en la Biblia. Para nosotros los creyentes, recordemos que la Biblia es el medio de esperanza para el mundo, es el libro donde encontramos palabras de aliento, de consuelo y de paz y de verdades, y con toda la justificación de por qué Dios va a hacer esto. ¿Cuándo va a hacer esto? Pues será en la segunda parte de la tribulación, a lo que se le llama la gran tribulación. Y recordemos que actualmente nosotros nos encontramos en lo que se llama la era de la gracia, que es la era de la iglesia también, donde no se ve esto, donde se predican las buenas nuevas y donde pareciera que Dios no hace nada por la maldad. Pareciera, muchos dicen eso, sin embargo, claro que hace, y estamos dentro del tiempo de la paciencia del Señor. Hay un versículo que dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo. Vamos a ver otro versículo. Este también es de Joel, en este caso es 2:31, que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando estuvimos estudiando las trompetas, en una de esas el sol se convertía en tinieblas y la luna parecía sangre. Y aquí dice: antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Nótese que antes se llamaba ira de Dios, después el día de Jehová, y aquí le llaman día grande y espantoso de Jehová. Pues esto es parte de las profecías. Isaías dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Tómese nota de que todo esto será por las personas que no han querido reconocer al Señor, que ya han recibido las buenas nuevas, han escuchado, han comprendido, pero han rechazado. Esto es en contra de los pecadores, como consecuencia, como pago, ¿verdad? Entonces es increíble aquí todo lo que se dice: asolamiento, día terrible, indignación, ardor de ira, Dios enojado, y convertir la tierra en soledad, y sobre todo raer a los pecadores de la tierra, como pasó con el diluvio. Bueno, Jesús nos dice en Mateo 10:28 que la gente le está teniendo miedo a lo que no debería tener. En Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, como pago por rechazar al Señor Jesucristo, a la estrategia que Dios estableció para reconciliar al mundo consigo mismo. Entonces nos preocupamos mucho, dice el Señor: no le teman a eso, ténganle más bien miedo al Todopoderoso, al que va a cerrar las cuentas con esta forma, que es el Señor Dios. Bueno, hablando de juicios, lo que está en azul tiene que ver con los juicios del tiempo de tribulación y de la gran tribulación. ¿Por qué lo divido así? Porque el tiempo de tribulación, dice la Biblia, serán 7 años. La primera mitad se llamará tribulación y la segunda gran tribulación, porque va a ser tremendo. Pero en el trayecto de la historia hemos visto los juicios de Dios
de diferentes maneras. Podemos citar aquí algunos. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, el juicio fue que la muerte entró a toda la humanidad. Dios creó todo muy bueno y éramos eternos, pero la muerte entró como parte del juicio, de la desobediencia de ellos. El diluvio fue otro. Las plagas de Egipto también fueron otro tipo de juicios, que en algún sentido algunas de esas plagas tienen paralelos con estos juicios que estamos estudiando en Apocalipsis. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo, en algunas ocasiones también fue una manera de juicio. Y estos últimos tres, los sellos, las trompetas y las copas. Algunas personas y estudiosos han querido decir que los sellos, las trompetas y las copas se refieren a un único evento, pero no es así, son eventos diferentes. Y lo vemos por el tipo de efecto o el resultado que han causado. Por ejemplo, las trompetas, se destruirá, con estas trompetas se destruirá el mundo en una tercera parte. Por ejemplo, se dice que se destruye la tercera parte del sol, la tercera parte de los árboles y así más o menos por el estilo. Mientras que con las copas no es parcial, sino que es una destrucción total. Entonces no puede ser un único evento, son eventos distintos. Al hablar ya de las copas, tenemos que entender que se trata de la ira final. Y antes de llegar a este punto, tenemos que reconocer y saber que han habido muchas oportunidades para el arrepentimiento, para los pecadores. Por ejemplo, hubo oportunidades de escuchar predicación con los profetas del Antiguo Testamento, luego con el propio Señor Jesucristo, mientras Él estuvo aquí en la tierra, haciendo milagros, etc. Luego con los apóstoles que Él dejó, con la iglesia, y posteriormente, ya para el tiempo de la tribulación, ahí surgen otros predicadores, los 144,000 judíos, 2 testigos también, los redimidos como resultado de la predicación de ellos, y ahí faltó uno, un ángel predicador. Qué cosa más increíble y también interesante. Pero son las fuentes que Dios utilizó como oportunidades, nuevas oportunidades para arrepentimiento. Algo que es necesario recordar es que todos estos juicios, los sellos, las trompetas y también las copas son series de 7. Las 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y que las primeras 4 o los primeros 4 juicios en cada grupo son juicios en contra de lo natural, la naturaleza o de lo físico, mientras que los últimos 3 tienen un trasfondo espiritual, son los demonios actuando. Otro detalle es que se dan intervalos entre el sexto y el séptimo juicio, y además que son progresivamente más intensos. Ya lo habíamos dicho antes, si los sellos fueron fuertes o serán fuertes, porque esto es a futuro, pues las trompetas serán todavía más y las copas todavía más, porque ya será la ira de Dios consumada. Vamos a comenzar con el texto y vamos a ir comentando poquito a poco. Vamos con el capítulo 15, que dice así. Este es Juan hablando. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. La palabra postreras es otra señal de que no es un único evento visto desde 3 ángulos, es un único evento. Son 3 eventos distintos, tanto que estas plagas, las copas, la ira, se llaman postreras, o sea, son las últimas. Bueno, sigo leyendo. Porque en ellas, atención a esto, se consumaba la ira de Dios. A él se le estaba presentando a Juan una visión de los encargados de efectuar o de llevar a cabo estas plagas. Aquí menciona el escenario. En el versículo 2 dice: vi también
como un mar de vidrio, no es que vio un mar, sino como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hay que poner atención aquí a un detalle. Un escenario, algo muy bonito, un mar de vidrio mezclado con fuego, con muchas personas de pie. Esas personas fueron los valientes que no se sometieron, no se doblegaron a la imposición, ¿verdad?, de la bestia, del anticristo, de su imagen animada y de todo lo que lo caracterizaba, una marca. Y además ellos, como victoriosos, estaban adorando al Señor porque menciona arpas de Dios. Esto es muy importante. Primero se le enseña a Juan los encargados de las plagas y luego algo que estaba ocurriendo, una adoración y de personas victoriosas. Seguimos con el 3, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Estos cánticos, el cántico de Moisés se encuentra en Éxodo 15. Este cántico también era de triunfo y este cántico fue cuando el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo con la ayuda de Dios, con la providencia de Dios. Y posterior a eso, los enemigos, los egipcios, quisieron seguirlos y no sabían que iban para su destrucción. Ante tal poder del Señor, Moisés compuso un cántico, que es como el que sigue aquí. Pero imagínense qué interesante porque Moisés está ya al inicio de la Biblia con ese cántico. Y ese cántico se traslada aquí muy casi puntual en el Apocalipsis. Y además es un cántico que se entonará a futuro, como lo estamos viendo aquí, como Dios nos está mostrando el futuro aquí. Y dice que también cantaban el cántico del Cordero. Eso está en Apocalipsis 5, el cántico del Cordero, donde se dice que el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es digno, es el único digno de abrir los sellos, es el único digno de toda adoración. Eso es un cántico de triunfo, de reconocimiento al poder del Señor, Dios, y de todo lo que merece nuestro Señor Jesucristo como Cordero, porque Él fue el que murió por nosotros, el que hizo toda la obra completa. Bueno, el cántico dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Conste que empiezan diciendo, justo eres, Señor, antes de comenzar a detallar los juicios de la ira del Señor. Juicios severos, pero se dice justos y verdaderos, calificando todo esto como justo. Es lo que se merece el pecador, el desobediente. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El Señor es fiel. Él es fiel a todo lo que Él dice que es fiel a todo lo que Él dice que va a hacer. Y ahí dice, porque ya tus juicios se han manifestado. Fue fiel, será fiel, porque esto es a futuro. Dice el próximo versículo, después de estas cosas, mire, dice Juan, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Se le presenta el tabernáculo del testimonio. Recordemos que el tabernáculo que construyó Moisés era una copia que se le mostró del tabernáculo real o celestial. Y el tabernáculo es más o menos lo que se ve en la ilustración. Es un rectángulo cerrado y adentro hay un aposento, el tabernáculo. Ese aposento internamente se divide en dos. Y alrededor, en la época del desierto, se acomodaba todo el campamento. Se le llama tabernáculo del testimonio porque adentro, en la segunda parte, es donde se encuentra el arca del testimonio. Vamos a ver otras dos imágenes. En la primera imagen a la izquierda vemos el aposento
A la derecha vemos como lo interno del aposento, dos partes. La primera parte se le llama el lugar santo. Ahí podían estar varias personas. Y en la segunda parte, lo que está cerrado, a esa segunda parte se le llama el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo no podía entrar cualquiera, solamente el sacerdote escogido del pueblo tenía que estar sin pecados, y una vez al año él ofrecía sangre de un cordero limpio, sin mancha, que no tuviera defectos. Él no podía tener pecados, como decía antes, y tenía que entrar ahí para poner sobre el arca de Dios la sangre, en representación de solicitud de perdón. Bueno, entonces dice, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Y por qué se llama de testimonio? Porque el arca del Señor es el que contiene los mandamientos, lo que él dijo que iba a hacer. Ahí está, se abre ante Juan, como diciendo, esta es la manera en como nosotros atestiguamos o como nosotros presentamos el contrato, por decirlo así, el pacto. El arca es más o menos esto, para quienes no lo conocían. Ahí se guardó los mandamientos del Señor. Bueno, y habrán otra serie de cosas. Eso representaba la presencia del Señor, por eso es que nadie podía entrar al lugar santísimo. Bueno, continuamos. Dice, y del templo salieron los 7 ángeles. Del templo salieron aquellos 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Entonces, cuando dice que salen directamente del templo, es que salen directamente de la fuente que es Dios. Veamos la apariencia, vestidos de lino limpio. Lino limpio lo que representa es la pureza de ellos. Y resplandeciente, habla ahí. Además de que estaban puros, se veían resplandecientes. Y hay un versículo que dice que los justos, los creyentes en el Señor, un día resplandeceremos como el sol, porque ya el Señor nos ha lavado, pero un día transformados nos veremos así. Sigue diciendo, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Probablemente fue algo impresionante para Juan la apariencia de ellos. Luego sigue algo parecido a una ceremonia solemne. Salieron del templo. Posteriormente, uno de los 4 seres vivientes hizo entrega formal. Dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Anteriormente, lo que Juan vio fue como el título, 7 ángeles, una visión admirable. Pero aquí ya estamos viendo toda la secuencia, que se abre el templo, que 7 ángeles salen con su apariencia, sus vestidos, y posterior a esto, uno de los 4 seres vivientes hace entrega a cada uno de una copa de oro llena de la ira de Dios. Y es el Dios que ha vivido y que vivirá eternamente. Vamos a continuar. Ellos salen y el templo no quedó vacío, nunca estaba vacío, más bien se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Toda esta parte de las copas se da en la segunda parte de la gran tribulación. Dice que esto hasta que se cumpla nadie va a poder entrar. Eso se llenó de humo como barrera quizás, y se llenó de la gloria de Dios y de su poder hasta que se cumplieran las plagas. Eso es tremendo, tanto que plaga en varios estudios lo traducen como golpe, herida repentina, y recordemos los versículos que leímos anteriormente, que vendrá como de repente para asolar la tierra. Vamos a comenzar con el primer ángel y la primer copa. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente
Y atención, ¿sobre quiénes? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Nótese que se está hablando de gente que rechazó de plano al Señor Jesucristo, los que se habían comprometido con el anticristo, los que eran idólatras. Sobre ellos cayó este mal y comenzaron a padecer de úlceras malignas. Bueno, habrá mucho que decir sobre úlceras malignas y pestilentes. Para que lleguen a ese punto es que ya el cuerpo interiormente está muy dañado. Vale rescatar de nuevo la idea de decir que no tocará a los creyentes, porque habrán creyentes como resultado de las predicaciones anteriores de los 144,000 y las otras personas del ángel predicador. En relación a las úlceras también se mencionan en Apocalipsis 14, 9, 11, o se describe un poco las características como tormento físico y sin alivio. Los egipcios, cuando sufrieron las 10 plagas, también pasaron por una experiencia como esta, pero quizás esta es peor porque así es como califican las copas, la ira del Señor, como lo peor. Job también pasó por la experiencia de tener úlceras. En 2:7 de Job se menciona esto. Y también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Lázaro el mendigo, él sufría de úlceras. Esto por si quisieran echarle un ojito a estos pasajes. Éxodo 9, 9 al 11, Job 2, 7, Lucas 16, 21 y también Apocalipsis 14, 9 al 11. Zacarías menciona algo al respecto. Vamos a ver qué dice. Está en Zacarías 14, 12. Pónganle mucha atención a esto. Es un poco fuerte, pero dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Bueno, es inimaginable, pero la clase de llaga que ellos van a tener, por lo menos lo que se describe en lo que leímos, va a ser bastante fuerte y sin alivio. El segundo y el tercer ángel yo los voy a comentar juntos porque tienen que ver con el mismo recurso natural que es el agua. Recordemos que a nosotros siempre se nos ha enseñado que el agua es un recurso agotable y lo vemos aquí. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Recordemos que ya el mar estaba dañado. Con una de las trompetas se dañó la tercera parte del mar y se murió la tercera parte de los seres vivos en el mar. Ya estaba mal. Y aquí el mar se convirtió en sangre como de muerto. La sangre ya cambia de todas maneras, y la sangre de una persona muerta o de un ser muerto realmente es algo muy incómodo y muy contaminante. Entonces, ¿qué ocurre? Vean qué tremendo. Se muere todo ser vivo que había en el mar y de todas maneras ya no sirve, es agua que no sirve para nada y debe ser pestilente también. Veamos el otro. El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre también. Entonces es un problema, estamos hablando de un recurso sumamente importantísimo. Ya no hay ni siquiera agua salada, no hay agua dulce de ríos, o sea, ¿qué más? ¿Qué más podría darse con esto? Ya esto desencadena una serie de problemas. Como les hablaba, el agua es un recurso importante. Por ejemplo, solo el mar cubre un 70% de la tierra. Imagínense el 70% de la tierra convertido en sangre como de muerto. No, esto es indescriptible. Hay un estudioso que describe esto como estanque maloliente y yo lo coloco así: versus
opuesto a lo que fue la creación en las aguas, porque el Señor hizo las aguas y a partir de las aguas hizo más. Veamos dos versículos. Segunda de Pedro 3:5 dice, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y atención ahí, la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Yo le decía a mi familia que curioso, este detalle coincide con la ciencia, porque la ciencia dice que la vida viene del agua. Pues sí, es de Dios. Sin embargo, también el Dios usó el recurso del agua para esto. Qué interesante. Y Génesis 1:21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Qué interesante. Y ahora resulta que este recurso se convierte en algo inútil. Antes vio Dios que era bueno, ahora no, ya no es bueno, todo lo contrario. Dice el versículo 5, y oí al ángel de las aguas, al que derramó esta copa, que decía, como justificando la acción de Dios, justo eres tú, oh Señor, justo, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Es que es justicia, no es Dios malo, es justo, porque ha habido mucho pecado, mucha desobediencia. Y dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ha habido mucha persecución en la historia y aquí en esta época de la tribulación va a haber mucha persecución contra los que son creyentes. El anticristo va a promover eso. Dice, sigue diciendo, también oí a otro ángel o a otra persona, es decir, o a otro ser que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Como quien dice, reafirmando la justicia, la motivación que tiene Dios para hacer esto. Bueno, vayamos haciendo cuentas. No hay agua útil para curar y mucho menos para refrescar, porque lo que sigue es tremendo. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y el sol también ya estaba dañado, no sabemos qué ocurre, pero es sobre el sol. Y dice, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Imagínense qué clase de calor se va a desatar para ese momento. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que vean qué bárbaros. En vez de pedirle a Dios ayuda, ellos eran conscientes de que esto venía de Dios. ¿Por qué? Porque blasfemaron contra el nombre de Dios y aquí estaba la solución, que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Ahí nos están dando la llave o la clave. Dios es el que tiene poder para parar esas plagas, pero esta gente no se arrepentirán. Entonces vamos sumando las cosas o los males. Tienen llagas, no tienen agua y tras de eso se están quemando. Y ni aún así se arrepintieron. Vamos con el quinto ángel. Este habla de oscuridad. Dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, del anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. Vamos a lo mismo, ellos estaban conscientes o estarán conscientes de que esto viene de Dios y blasfeman contra él en vez de arrepentirse. Dice que blasfeman contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, tenían úlceras, no tenían agua, estaban quemados, se llenan de tinieblas todo el dominio, la parte donde el anticristo está reinando, se cubre todo de tinieblas. Estaban con muchísimos dolores por todo lo que tenían, tanto que mordían sus lenguas.
Y leyendo a un comentarista, esto de que mordían sus lenguas, lo traduce, dice él que se traduce como continuaban masticando. Entonces eran personas que estaban ya físicamente muy mal, continuaban masticando y ni aún así doblegaban ante Dios, no se arrepentían. Sobre la oscuridad, esto fue anunciado igualmente. Todas estas cosas fueron profetizadas. La Biblia es un solo libro, un solo anuncio. Joel 2.2, por ejemplo, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Sofonías 1.15 habla de día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Hasta aquí llevamos 5 plagas. En otras palabras, 5 oportunidades, aunque muy duras, pero también son oportunidades para el arrepentimiento. Vamos a continuar con el sexto ángel. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En este caso es interesante, no es un ataque, digámoslo así, contra la humanidad pecadora. No es un ataque, sino que es un evento de otro tipo. Ya para ese entonces el río Éufrates va a ser muy diferente a lo que es hoy. Ya ha estado afectado, ya con el calor han habido alteraciones físicas, porque mucho hielo se habrá deshecho, entonces eso provoca inundaciones, etcétera. Todo va a estar distinto y además, como dice que se convierte también en sangre, todo eso está diferente. Pero este ángel derrama su copa y se seca, y se hace un gran camino para un ejército enorme de reyes unidos que van a venir en contra del pueblo de Dios. Dicen que este río mide cerca de 3.000 kilómetros, desde las laderas de nieve del monte Ararat en Turquía, recorre hasta el Golfo Pérsico. Claro, lo que hablábamos antes sobre el derretimiento de glaciares y que el camino usado de este río, por ejemplo, va más que todo hacia lo que es la condena de los reyes de Oriente. ¿Y por qué? Porque es que ellos están yendo hacia su trampa mortal. Esto todavía no se da, sencillamente es una preparación, pero ellos van hacia su trampa mortal por lo que sigue. Dice el texto, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Eran demonios, no que fueran ranas, sino como ranas. En Levítico 11:10 se menciona a la rana como un animal inmundo, que no era de consumo ni de animalito doméstico. Entonces por eso se le usa aquí a manera de figura. Pues la boca, ustedes ven que está en azul, aquí se menciona como un elemento de influencia, de engaño, de persuasión. En el 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. Se habla de que eran 10 reyes unidos para ir a una batalla, 10 ejércitos de diferentes naciones. Van a los reyes. Estos fueron con su boca, ¿quiénes? El dragón, la bestia y el falso profeta. Usaron su boca con muchísimo engaño y van a tener mucho poder de persuasión, tanto dice la Biblia que si fuera posible engañan a los escogidos. Entonces, utilizaron su boca para engañar y los reyes prestaron oídos, En Hebreos, por ejemplo, dice que nosotros debemos utilizar nuestros sentidos y ejercitarlos con la finalidad de usarlos para discernir entre el bien y el mal. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer mucho, nuestros sentidos, el oído, los ojos y la boca. En este caso el oído, ellos prestaron oídos a engaños, tanto que se reunieron, dice que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y nos brincamos el 15 y el 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Esto es una batalla, dice un comentarista, no es una guerra, es una masacre y no dura mucho porque ellos luchan contra el propio Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, y los vence, por supuesto. Los vence y esto anticipa el reinado milenial, el reinado de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos cerrando casi con el séptimo ángel. ¿Qué ocurre aquí? Dice que derramó su copa por el aire, qué interesante. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, ya hasta aquí llegó, aquí estamos cerrando la tarea. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, eso deberá seguro sonar tremendo, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces está muy descriptivo. Fíjense que dice que derramó la copa por el aire. Efesios 2:2 califica al diablo como príncipe de la potestad del aire. Quizás el Señor manda derramar esta séptima copa, la última, por el aire como quien dice limpiando el aire, limpiando el dominio del diablo. Y limpia todo en realidad porque él dice en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero el dominio de Satanás está en el aire. Entonces quizás el Señor está haciendo una limpieza. Y sobre el terremoto, vamos a ver. Dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. La gran ciudad aquí se refiere a Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad aquí se refiere a Jerusalén porque anteriormente, creo que en el capítulo 11, habla sobre la gran ciudad donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. No se refiere a Babilonia. Es que la palabra gran hace confusión, pero aquí es gran ciudad, gran Babilonia. Son diferentes. El versículo 20 dice, y toda isla huyó, o sea, se desaparece del terremoto tan grande. Y los montes no fueron hallados, se desaparece todo. Dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. La intención de esto es como reacomodar, restablecer a Jerusalén, elevarla, porque recordemos que después el Señor Jesucristo reina durante 1000 años. Acomoda distinto de manera que ese reinado sea una evidencia, sea evidente. Y en Ageo 2, si quieren leerlo, en Ageo 2, 6 y 7 se menciona que es un temblor, un terremoto global, porque ahí dice que será en todas las naciones. Es un terremoto sentido a nivel mundial, tremendo. Bueno, y para los que de alguna manera se salven del terremoto y no se arrepientan de sus pecados, dice el versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Más o menos cada granizo, según nos explicaba un profesor, va a pesar como 34 kilos. Un granizo de 34 kilos. Y dice, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ellos nunca se arrepentían y estaban conscientes y claros de que todo eso venía de Dios. Eso nos hace a nosotros puntualizar una petición, y es que los incrédulos se arrepientan. Y nosotros tenemos que rogarle al Señor para que haya gente que predique, gente valiente, que evangelice en todos los diferentes sectores que hay, los profesionales, no sé, las personas amas de casa, cualquiera, que haya alguien identificado o que simplemente sea del Señor y que les lleve la palabra y que ellos se arrepientan, porque esto sí que es importante.
Y lo que dice aquí no era a través de la ira, sí por el amor al Señor Jesucristo y la gracia de Dios, que tenía que venir el arrepentimiento. Juan 3:16, recordemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Es por el amor del Señor que envió a su Hijo, y los que crean en Él tendrán vida eterna. Pero no ha sido así mucho tiempo, no será así, y para ese tiempo futuro estamos viendo estos eventos. Recordemos que hay un versículo que dice, Romanos 8:1, respecto a los creyentes, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es nuestra seguridad. Ninguna condenación hay. Para ese momento nosotros no estaremos, habremos sido arrebatados, ya estaremos con el Señor, estaremos separados de toda esta cosa fea que viene. Y además Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol, resplandecerán quizás como esos ángeles que vio Juan. Dice que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son los justos? Los que se han arrepentido, los que han reconocido al Señor Jesucristo. Por eso es una urgencia orar para que los incrédulos se arrepientan. Y cerramos con un versículo que también es de esperanza. Salmos 30:11. Has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste todo de alegría. Que así sea, mis hermanos, eso nos espera. Y quería mencionarles que respecto a la clase pasada que tenía que ver con el capítulo 14 de Apocalipsis, subimos 2 prédicas de nuestro pastor en relación a ese tema muy bueno. Hemos visto que algunos hermanos ya han hecho aportes y comentarios. Entonces, por favor, denle seguimiento a eso en lo que ustedes puedan. Y también estaremos subiendo una predicación complemento a este resumen que acabamos de hacer. Es mucho detalle. Traten ustedes de darle seguimiento en sus casas y que el Espíritu de Dios nos ayude a entender y a comprender más sobre su palabra, que es una palabra de aliento y de promesa, de esperanza, de consuelo y de paz y de alegría, como dice este versículo. Muchísimas gracias por su atención y el seguimiento que ustedes le han dado a esto. Que el Señor me los bendiga. Hasta luego.